Gracias, señoría. Tomando en consideración que mediante acuerdo de fecha 7 de febrero del 2024, diversa juez de enjuiciamiento ordenó la inmediata libertad del señor Abisaí. Esto tomando en consideración lo resuelto dentro del amparo del incidente de suspensión del amparo 84-2024. Sin embargo, solicitó la inmediata libertad para que en el término de 3 horas el Centro de Reinserción Social, donde se encontraba el señor Abisaí, informara que ya se le había dado libertad material al acusado, al sentenciado. Sin embargo, no se hizo cargo diversa jueza de hacer lo conducente respecto a la misma determinación de amparo, en el que también se establecía que impusiera las medidas precautorias necesarias a efecto de evitar la sustracción del acusado del proceso y de igual manera salvaguardar los derechos de la víctima. Esto tomando en consideración que no se impuso ninguna medida cautelar en contra del señor, únicamente ordenándose su libertad, y tomando en consideración que uno de los fines también del proceso es que se continúe hasta su última secuela procesal. Esto también relativo a que se evite cualquier peligro o riesgo procesal, con fundamento en lo que establece el artículo 19, 20, 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 155, fracción 14ª, 165, 167, 168, 170, 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta representación social solicita a su señoría se imponga la medida cautelar de prisión preventiva de carácter justificado en contra del señor. Esto tomando en consideración que la representación social advierte que existe un alto riesgo procesal respecto al peligro de sustracción del imputado y de igual manera respecto al riesgo para la víctima y ofendidos dentro de la presente causa. Esto tomando en consideración lo siguiente, su señoría. Primeramente, por cuanto hace al riesgo procesal de peligro de sustracción del imputado, si bien es cierto, el día de hoy se encuentra presente en esta sala de audiencia, su señoría, existe ese riesgo de que el mismo pueda sustraerse de la acción de la justicia, tomando en consideración que dentro de la primera fracción del artículo 168 se establece que se debe tomar en consideración el arraigo que tenga en el lugar donde deba de ser juzgado. Esto es en su domicilio o residencia habitual, asiento familiar y las facilidades para abandonar el lugar. Y de igual manera se debe tomar en consideración la falsedad sobre el domicilio, porque esto presume un riesgo de fuga. Al tenor de esto, su señoría, hago del conocimiento que dentro de la carpeta de investigación que se inició con motivo de la denuncia de la señora, esto el día 26 de enero del 2020, siendo la carpeta 75/2020/UDS, misma que fue iniciada por el delito de violación equiparada, de la cual se desprendió la causa penal y de igual manera el juicio que hoy nos ocupa, 63/2023 JO Centro Poniente. El hago del conocimiento que al momento de que el señor fue aprehendido, esto en fecha 29 de septiembre del 2020, por cumplimiento de una orden de aprehensión, en la individualización que se llevó a cabo de dicho imputado, él proporcionó como su domicilio el ubicado en calle. De igual manera refirió ser mexicano, originario de San, y de igual manera teniendo el lugar de trabajo de calle Allende, Puebla. De esa información, su señoría, que proporcionó, esa fue al momento de cumplir la orden de aprehensión. No obstante, dentro de la misma carpeta de investigación obra una identificación emitida por el Instituto Nacional Electoral. Esta identificación obtenida por el agente investigador Daridel Carrera Sánchez, agente investigador en ese entonces adscrito a San Pedro Cholula, Puebla, esto del 4 de febrero del 2020. De la misma se anexó a su informe número de oficio AEI/SPCHO/0540/2020, mediante el cual rindió informe de investigación a esta representación social y anexó datos respecto al acusado,
mismo que anexa esa credencial para votar, expedida por el INE, de la cual se advierte que la fecha de emisión fue en el 2017 y la vigencia es hasta 2027, donde señala que el domicilio de es en calle Gaudencio, diverso domicilio que el sentenciado proporcionó a esta agencia, a la fiscalía al momento de ser detenido. De igual manera, debo hacer del conocimiento que en la etapa procesal en la que nos encontramos dentro del presente juicio, ya se llevó a cabo, ya se ventiló la audiencia de debate, de la cual se le condenó al señor Abisaí Tepox Macuil por el delito de violación equiparada, y de la misma condena se le impusieron 25 años de prisión al señor. Esto por considerarlo culpable por la conducta desplegada en contra de la niña en ese entonces de iniciales AVM, quien contaba con la edad de 12 años al momento de tener conocimiento del hecho. Al emitir fallo condenatorio y sentencia condenatoria, la jueza estatal de enjuiciamiento le impuso al señor la pena privativa de libertad de 25 años de prisión y de igual manera una multa de 660 veces la unidad de medida y actualización a la época de los hechos, resultando en la cantidad de 55.763 pesos con 40 centavos. Dicho lo anterior, su señoría, también debe tomarse en consideración que para llegar a esta etapa, a la etapa del juicio oral, tuvo que previamente realizarse la secuela procesal respecto a la audiencia intermedia en la que se emitió el auto de apertura a juicio oral. Del auto de apertura a juicio oral, su señoría, se realizó una individualización de la información proporcionada por el acusado. La individualización del señor se estableció que proporcionó el domicilio particular en Valle de estado civil soltero, de ocupación desempleado, e incluso se manifestó que en ese momento que era colombiano y de religión católica, información que no se había informado anteriormente, pues había referido que era mexicano, y de igual manera es un tercer domicilio el que proporciona. No obstante lo anterior, ya para el momento del desahogo del juicio, nuevamente se vuelve a individualizar al acusado y en la sentencia se establece que es mexicano, de 32 años de edad, nacido en San soltero, con domicilio en nuevamente un domicilio distinto en el que se había establecido desde un principio, por lo cual se advierte que en reiteradas ocasiones el acusado, el sentenciado, ha variado su domicilio ante el proceso. De igual manera, su señoría, se debe tomar en consideración que del acuerdo emitido en fecha 7 de febrero del 2024, mediante el cual se le puso en libertad al señor, de dicho acuerdo se desprende que en la fracción quinta, la jueza unitaria estatal de enjuiciamiento, abogada Ana Alicia Ponce Frías, al momento de decretar la libertad del señor, en su fracción quinta establece que se le requiere al quejoso para que en el término de 24 horas contadas a partir de la notificación señale ante el tribunal medios de localización y notificación a efecto de poder realizar las subsecuentes. De lo cual, su señoría, se desprende que ya feneció ese término de las 24 horas sin que hasta el momento el señor haya proporcionado en la causa un domicilio cierto para poder localizarlo, por lo cual se desconoce en dónde, cuál es el verdadero domicilio del señor. De igual manera, su señoría, se debe tomar en consideración respecto a de igual manera el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta precisamente fracción segunda, que es el máximo de la pena que en su caso se pudiera llegar a imponer, tomando en consideración que ya se emitió sentencia condenatoria en contra de esta fue de 25 años de prisión, lo cual es una pena entre la media y la máxima,
por lo cual se considera que existe un riesgo fundado de una sustracción o que el acusado no quiera presentarse en las audiencias subsecuentes, toda vez que en estos momentos nos encontramos en apelación presentada por su defensa, por lo cual todavía no se resuelve dicha sentencia. De igual manera, se debe tomar en consideración lo que establece el artículo 170 del Código del mismo ordenamiento adjetivo, ya que se considera que existe un riesgo fundado de que el señor pueda poner en riesgo la integridad tanto física como psicológica de la víctima, que al momento todavía a AVM le asiste la minoría de edad, y de igual manera respecto a la ofendida y denunciante, el progenitora de la víctima. Esto tomando en consideración que de los autos que se desprenden dentro de la carpeta de investigación, la víctima y la denunciante tienen su domicilio en calle, es en el domicilio que habitan, y que anteriormente habitaban en Gaudencio. Sí, señoría, gracias. Tomando en consideración que la denunciante y de igual manera la víctima vivían anteriormente con el domicilio en el que permanecieron durante 7 años viviendo en concubinato, y de igual manera que posterior a el juicio la víctima vive en el domicilio ubicado en calle Iturbe, esto es lugares conexos dentro de la misma colonia de San Miguel. Considera que existe un riesgo para la víctima y la denunciante, tomando en consideración que existe esta relación respecto del señor como expareja de la denunciante, como de padrastro de AVM. De igual manera, se debe tomar en cuenta que mediante entrevista de fecha 26 de enero del 2020, la señora Elena le hizo del conocimiento al Ministerio Público que al momento de que el señor tuvo conocimiento de que se le había, que la señora Elena supo lo que realizaba a su hija AVM respecto a la violación, el señor le dijo a la señora que él tenía influencias para que lo ayudaran y lo respaldaran, que tenía a su abogado Oaxaco y Alberto Casanova, y que él no podía pisar un reclusorio, así que no lo demandara y no hiciera nada, por lo cual ella tenía miedo. De igual manera, se debe tomar en consideración de lo depuesto en la audiencia de juicio oral respecto de la señora, quien refirió que al principio la relación con Abigail era buena, que la trataba bien, pero que al cabo de aproximadamente un mes todo cambió, pues Abigail la golpeaba, la sobajaba en el suelo, como si él no hubiera nacido de una mujer, de la peor forma, que sus hijos escuchaban cómo la maltrataba, la insultaba, que le decía groserías, que siempre la insultaba, que le preguntaba dónde estaba ella, y que respecto a su hija le preguntaba que dónde estaba, que no podía tener amiguitos en la escuela, que incluso un día la agarró a golpes a su hija, a su hijastra, a AVM, diciéndole que era una cualquiera. De igual manera que el día que la denunciante toma conocimiento de lo que le había pasado a su hija, se retira del domicilio ubicado en Gaudencio, por lo cual el señor llamó insultándola, que se había llevado a su hija, que se las iba a pagar, la amenazó, por lo que desde ese día decidió ya no regresar a la casa ubicada en Gaudencio que compartía con el señor. De igual manera describió que manipulaba a su hija de muchas maneras y que le amenazó que si decía algo respecto a lo que le había hecho, le iba a pegar, porque él lo hacía mucho, que la corría y le quitaba sus cosas aprovechándose de que no tenía quien las defendiera. De igual manera, él refirió que le tiene miedo porque él las golpeaba, las sacaba de la casa. Y de igual manera que cuando supo que había sido denunciado, el señor Abisaí salió huyendo de la casa brincándose la barda. Asimismo, de la información que se desprendió en audiencia de juicio oral por la víctima AVM, por la psicóloga Michelle Moreno Beristain, quien valoró a la víctima AVM, refirió que AVM es fácilmente influenciable
supuesto, sus características de personalidad, su necesidad de afecto y atención, que hacen que cualquier persona que le dé poquito afecto la pueda influenciar. Esto tomando en consideración lo narrado por AVM respecto a el por qué había tenido una hija de intentando justificar el actuar de, por lo cual su señoría se considera que estas dos circunstancias respecto a los riesgos procesales implican un alto riesgo hacia de que el señor pueda sustraerse de la acción de la justicia, tomando en consideración la pena ya establecida, que ya se ha emitido una sentencia condenatoria en su contra, y de igual manera las amenazas respecto a la víctima y a la denunciante de no decir nada de lo que de la violación que él le realizaba a AVM, porque las amenazaba que les iba a pegar y les haría daño si decían algo, que al final de cuentas esto sí sucedió, tanto es así que ya se desahogó el juicio oral, tomando en consideración que la víctima y la denunciante depusieron en sala de audiencias respecto a los actos que había en contra de ellas, por lo cual se considera que existe este riesgo en contra de ellas de que pueda dañarles al señor. Y de igual manera respecto a los diversos cambios de domicilio y la omisión de informar respecto al domicilio, como se lo hizo saber la jueza Ana Alicia Ponce Frías al señor, es por lo cual se presume que se niega a proporcionar un domicilio en el cual se pueda encontrar, por lo cual haría susceptible de una sustracción. Es por ello que se reitera la solicitud de imponer la prisión preventiva de carácter justificado. ¿Es cuánto, señoría? Gracias, señoría. Esta asesoría victimal, escuchada las argumentaciones de la representación social, ratifica la solicitud realizada a razón de los siguientes argumentos. Existe justamente un riesgo de sustracción de la justicia por parte de el hoy sentenciado, el ciudadano, así como existe la necesidad de garantizar la presencia del ahora sentenciado, ya que se ha incorporado información relativa a la existencia de un recurso de apelación a la sentencia que recayera al juicio 63/2023/JO Centro Poniente, así como para toda vez que está reconocida esta figura en el Código Adjetivo de la Materia, en el artículo 155, en su fracción 14ª. Por lo que hace a la proporcionalidad, esta solicitud realizada por el agente del Ministerio Público a raíz de la información que ha sido incorporada, esta asesoría victimal únicamente se hace cargo de que el propio artículo 165 del Código Adjetivo de la Materia prevé que para el tipo de delito que se conoció y inclusive sobre el cual ya recayó una sentencia, es dable o es ajustable esta solicitud. En cuanto resaltando esta asesoría victimal que se trata de ejercicio de violencia sexual en contra de una víctima adolescente, resaltando de igual manera la clasificación jurídica del delito, siendo el de violación equiparada agravada. En cuanto a los datos de prueba, esta asesoría victimal invoca como dato de prueba justamente la sentencia de fecha 6 de noviembre de 2023, que recayó al juicio 63/2023/JO Centro Poniente, en el cual justamente se acreditó la existencia de un hecho, del hecho ya referido, así como se reconoció que en la víctima, al momento de la realización del injusto, pertenecía al grupo etario de adolescente. En ese sentido, toda vez de que se trata de una medida idónea y proporcional justamente para evitar el riesgo de sustracción, para asegurar la presencia del acusado y sobre todo para brindar seguridad a la víctima, de quien ya se ha referido al momento del injusto, pertenecía al grupo etario de adolescentes. Toda vez expuesto lo anterior, es que esa asesoría victimal ratifica lo solicitado por la representación social. ¿Es cuánto? Escuchadas las manifestaciones por parte del Ministerio Público y del asesor jurídico, debe decirse lo siguiente. En primer término, como lo establece el artículo 153 del Código Nacional, el artículo 154 establece dos hipótesis para solicitar las medidas cautelares. Esto es, en términos del 154,
formulada la imputación y se haya vinculado a proceso. Debe decirse que en un primer momento, cuando mi representado es detenido y puesto a disposición del juez, esto es con fecha 29 de septiembre de 2020, se le fijó prisión preventiva oficiosa. Y a la fecha llevamos 3 años, 5 meses aproximadamente de que tuvo impuesta esa medida cautelar. Y que la Constitución Federal y el Código Nacional establecen que son 2 años y que los ministerios públicos anteriores fueron solicitando prórroga del plazo hasta llegar a 3 años, 5 meses aproximadamente. Ahora, en términos de lo que establece el 154, precisamente son las etapas oportunas para poderlo hacer. Mi representado sale por un amparo en donde ya no existía determinación judicial para el efecto de que siguiera su procedimiento detenido. En este sentido, los argumentos que ha planteado el Ministerio Público y establece 2 puntos, dice, para justificar la prisión preventiva: el riesgo a que se sustraiga y el riesgo a la víctima. Introduce datos, en primer momento establece información en relación al cambio de domicilios. Pues de la información que virtió, precisamente el domicilio que se ubica en Xochitl fue donde supuestamente ocurrieron los hechos. El domicilio que referido de Tlaltenango, el Ministerio Público no corroboró que mi representado no viviera ahí. Y además de que este argumento, pues ya como lo he referido en términos del 154, es extemporáneo. Recordemos que mi representado ya desahogó el juicio oral, estuvo privado de libertad. Y cuando refiere que mi representado es colombiano y establece un domicilio en Ecatepec, el Ministerio Público dijo que del auto de apertura e individualización, lo cierto es que esa información le corresponde al juzgado para esos efectos. No establece que mi representado haya firmado esa información. Lo cierto es que mi representado estaba detenido desde el 29 de septiembre de 2020. Es incongruente que estableciera ese domicilio cuando la realidad es que mi representado estaba detenido con prisión preventiva oficiosa. El Ministerio Público no demuestra hasta este momento que se esté a su firma y haya referido ese punto. Ahora, respecto de Tlaltenango, por el efecto de que su INE establece el domicilio de Tlaltenango, debemos decir que en todo nuestro país, nuestras INEs establecemos el domicilio para el efecto de hacer valer los derechos políticos electorales, y que las prácticas que se realizan a nivel nacional y en cualquier dependencia siempre se nos pide un comprobante domiciliario y INE no se considera como comprobante domiciliario. Es decir, la gran mayoría de los mexicanos, me incluyo, tengo un domicilio para el efecto de hacer valer mis derechos políticos electorales, como también establecer mi domicilio. Es por ello que en su momento el Ministerio Público, como lo he referido, no corroboró si efectivamente el domicilio de Tlaltenango fue el último domicilio que estableció mi representado. Ahora, en cuanto al riesgo de al punto de que se presume, pues una presunción se puede romper juris tantum, jure jure, por un acto jurídico, y el acto jurídico que rompe esta supuesta presunción que establece mi Ministerio Público es que mi representado se encuentra aquí. Pero dentro del discurso que maneja el Ministerio Público al decir que mi representado fue condenado, debe tomarse en consideración que el principio que rige y el derecho humano que rige el procedimiento es que se presuma la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, el hecho de que se haya llevado a cabo o desahogado ya el juicio oral y haya sido condenado, la sentencia no ha quedado firme tal y como lo estableció el juez federal en su amparo 84-2024 al rendir informe justificada al anterior juez y decir que mi representado estaba porque existía una condena. Lo cierto es que no había una determinación judicial para ese efecto y que precisamente la presunción de inocencia se establece que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es decir, hasta que exista una sentencia firme. Y tomando en consideración varios datos de información que vierte el Ministerio Público en relación a que la amenazaba a la menor, a la madre y que les pegaba si decían algo, pues debe decirse que la información que está virtiendo el Ministerio Público es distinta a lo que ocurrió en juicio oral. Y también que cuando supo que había una denuncia, que mi representado huyó. Está manipulando la información.
toda vez que de la propia voz de la menor y de las preguntas que se le hicieron a la madre, resulta que la madre fue quien lleva a la menor con mi representado. Y tomando en consideración que se presentó apelación, tomando en cuenta que el Ministerio Público en su momento, al establecer en la etapa intermedia fase escrita, no aporta una prueba muy importante que yo desarrollé en ese juicio, que fue la prueba de ADN. Entonces, por todas esas consideraciones que se vertieron en juicio, hasta el momento no se ha probado fehacientemente que mi representado haya cometido el delito que refiere el Ministerio Público. Toda vez que, como se ha desprendido, pues debe regirse precisamente bajo este derecho humano, y que mi representado ya ha estado en prisión, en su momento oficiosa y en su momento también una justificación para la prórroga de la misma. Es por ello que, estando mi representado en este momento, para el efecto de que se lleve su procedimiento fuera del lugar donde lo tenían retenido, él está compareciendo. No se ha generado alguna sustracción. Lo cierto es que la semana pasada, es decir, el jueves, para amanecer, bueno, fue viernes en la madrugada, cuando lo dejan en libertad, mi representado, del lapso que conlleva su salida a la fecha, el Ministerio Público no ha justificado que exista precisamente en ese lapso de tiempo un riesgo a la víctima, sino únicamente establece ciertos dichos que no se probaron en juicio. De hecho, el delito que se le investiga fue precisamente la supuesta violación, y en juicio también se le hizo de conocimiento a la madre si había generado alguna denuncia. Y la señora dijo que no existe ninguna denuncia, no existe ningún dato objetivo para el efecto de que mi representado siga con esta prisión, o se establezca de nuevo una prisión preventiva, toda vez que igual ya colmó el tiempo que ha establecido la Constitución Federal, y pareciera que el Ministerio Público quiere establecer una condena anticipada. Por lo anterior, solicito, juez, sin antes comentar, que mi representado hasta el día de hoy salió de la cárcel, está buscando trabajo, buscó un domicilio para poder vivir, y que precisamente lo va a referir en esta audiencia, toda vez que se le privó de la libertad por más de 3 años, privándole de todos los derechos de trabajo, de todo lo que se relaciona en la cuestión económica, para poder desarrollar su vida normal. Regresa a la libertad, precisamente el fin de semana consiguió un domicilio con su padre, y es el domicilio que va a vertir y va a referir en esta audiencia para el efecto de ser localizado, y que se tome en consideración el comportamiento de mi representado, toda vez que comparece esta audiencia, para el efecto de que su procedimiento siga y se demuestre su inocencia. Por lo anteriormente manifestado, y toda vez que el Ministerio Público no justificó precisamente lo establecido en los preceptos 154, al no establecer medios de prueba idóneos para este efecto, el artículo 156, las razones por las cuales se les debe de imponer, y también en términos del 158, la necesidad, solicito, juez, respetuosamente, mi representado goce de este derecho de libertad, toda vez que incluso excedió en su momento esa prisión que se le había establecido justificada, y prisión preventiva oficiosa, y la justificación de las prórrogas. Tomando en cuenta también que el Ministerio Público no solicitó temporalidad. ¿Sería cuánto, juez? Bien, se declara cerrado el debate y se procede a emitir un pronunciamiento sobre el punto en concreto. Bien, en primer lugar, antes de emitir el pronunciamiento, es importante señalar que comparto con la defensa particular lo relacionado con que no se hizo una indagatoria en el caso concreto. Es decir, me parece que aludir expresamente
a las actuaciones que tuvieron con un motivo la integración de la causa penal, no implica per se una indagatoria. Es decir, Fiscalía me parece que únicamente recogió aquellos datos que cobraban en la carpeta de investigación y no se abocó a generar información para establecer si existe un domicilio cierto o no, si existe o sigue vigente a la fecha este riesgo de sustracción al que ha hecho referencia. ¿Por qué? Porque se hace referencia a distintos momentos temporales sin actualizarlo a la fecha. Es decir, se habla de una variación en el domicilio, pero nada se informó en relación así, incluso hasta en la nacionalidad, me parece. Pero ninguna indagatoria está relacionada a establecer la autenticidad de la información, el motivo que dio origen a ella, sino simplemente se limitó a dar una revisión a la carpeta de investigación en ese sentido. El tema relacionado con la víctima, es decir, es un tema muy preliminar porque el sentido de mi resolución es distinto. Como lo señala la defensa particular, bueno, es una cuestión sub judice en torno a la acreditación del hecho y la responsabilidad del justiciable. Ahora bien, me parece que la solicitud per se que realiza la Fiscalía es completamente improcedente, bajo varias aristas. A ver, no podemos inadvertir, porque así empezó su intervención la Fiscalía, el origen o la fuente por la cual el justiciable obtuvo su libertad. Esto es, la interposición del juicio de amparo, bajo dos vertientes. La vertiente es que el juicio de amparo que da origen a esta libertad implica un acto reclamado distinto a la medida cautelar, pero que tiene su naturaleza o su esencia en lo mismo. Es decir, entiendo que el origen o el acto reclamado en este juicio de amparo 84, al que hizo la propia Fiscalía referencia, 2024, del cuarto juzgado de amparo en materia penal en el estado de Puebla, tiene que ver con una privación ilegal de la libertad. Pero este acto reclamado, como lo ha dicho la defensa particular, se sustenta en la falta de resolución en torno al motivo que diera origen a su permanencia en el centro penitenciario, derivado de que el examen preliminar por parte de la jueza de federal advirtió desde su punto particular de vista que no existe alguna causa que motivase esta circunstancia, fue que ordenó la inmediata libertad. Pero también hace énfasis en un aspecto que se hizo cargo incluso la Fiscalía de decir, bueno, se pueden emitir otras medidas de aseguramiento sin decir cuáles. Pero esto derivado de que existe la imposibilidad del tribunal de enjuiciamiento, cualquiera que sea el juez, de imponer posteriormente una medida de la misma naturaleza, porque se estaría incurriendo en la hipótesis prevista en el artículo 262, fracción segunda de la Ley de Amparo, es decir, actualizando una causal que permita por un lado el sobreseimiento del amparo y por otro lado insistir en la vigencia de este acto, lo cual resulta incluso delictivo. Me parece que solicitar al órgano jurisdiccional la imposición de la medida cautelar de prisión cuando la medida cautelar había fenecido, es decir, no había un acto que motivara, de acuerdo a lo señalado por la autoridad federal, la subsistencia de la medida cautelar. ¿Por qué? Porque a la fecha en que se solicitó el amparo, ya no, es decir, el argumento invocado por distinto tribunal de enjuiciamiento es que al haber un pronunciamiento de sentencia, debía de atenderse a lo señalado por el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El criterio adoptado por la autoridad federal es claramente distinto. Y en esta resolución claramente señala este pronunciamiento, es decir, que no comparte ese criterio y es el motivo por el cual ordena la inmediata libertad. Pero ahora, no perdamos de vista que no hubo prórroga, sea por el órgano jurisdiccional, ni solicitud de ella por parte de la Fiscalía, porque no existió ese análisis previamente. Luego, constitucionalmente, en el artículo 20 está protegido, en el apartado B, que la medida cautelar no puede exceder de 2 años de prisión y que esta puede prorrogarse cuando la defensa por estrategia así lo determina. El amparo en revisión 315 que modula los criterios orientadores para establecer la posibilidad de prórroga, me parece que ya no encuentran cabida en este análisis, porque a la fecha
cesó, sea por falta de pronunciamiento del tribunal o por falta de solicitud a cargo de fiscalía. Luego entonces me parece que habiendo fenecido la oportunidad, en este caso me parece que también coincido con la defensa particular, que ya no existe oportunidad para solicitar nuevamente la prisión, porque si esta no fue prorrogada oportunamente, la consecuencia es la inmediata libertad. Y al haber excedido el plazo de 2 años en exceso, me parece que existe una imposibilidad jurídica para volver a aplicar una medida cautelar de prisión bajo una denominación distinta, pero que sigue siendo prisión y que únicamente implicaría un fraude a la ley. El propósito del legislador al imponer la medida cautelar de prisión en cualquiera de sus vertientes es lograr concluir el proceso. Y si esto no se acontece en el plazo señalado por causas atribuibles a la defensa o al justiciable, bueno, o por su estrategia, puntualmente, no es posible volver a imponer esta medida cautelar. Tampoco pasa inadvertido que lo que origina esta libertad del justiciable es la actualización de una suspensión, es decir, que aún también está pendiente la resolución de dicho juicio de amparo, que de acuerdo a las constancias, el 29 de febrero tiene su audiencia constitucional. Luego, insisto, con este conocimiento a cargo del Tribunal de Enjuiciamiento, me parece que implicaría el imponer una medida cautelar distinta una violación. ¿Por qué? Porque es decir, a la ley de amparo y consecuentemente al Código Penal Federal, porque implicaría variar la situación jurídica del justiciable con el ánimo de generar una afectación en dicho juicio de amparo al cambiar la situación jurídica del justiciable y hacer imposible la resolución por parte de dicho órgano federal. Ahora, si el argumento de fiscalía lo inició y se centra en la falta de observancia de la jueza de control, de enjuiciamiento a los lineamientos o requerimientos realizados en la suspensión de amparo, me parece que es dentro de dicha actuación mediante la cual la fiscalía deberá de inconformarse o no con la actuación de la autoridad señalada como responsable en el mismo, pero no a través de la vía de una solicitud de una imposición de medida cautelar, cualquiera que sea, con el ánimo de variar la situación jurídica del justiciable y que cause un impacto en la resolución federal, sea por materia de sobreseimiento o por una distinta, con el ánimo de insistir en la vigencia de la misma e insisto, con un fraude a lo que establece dicho requerimiento federal, en el entendido de que bastaría darle conocimiento o intervención a otro tribunal de enjuiciamiento para modificar bajo esta perspectiva la situación jurídica del justiciable, lo cual me parece que sería inadmisible. Bajo esta perspectiva en general es que el órgano jurisdiccional o el de la voz estima improcedente la solicitud de agente del Ministerio Público, insisto, con independencia de la falta indagatoria que fue evidenciada al momento o al inicio de esta intervención. Esto no es un obstáculo, como se ha señalado, para requerir, como se ha señalado por la defensa, al justiciable de su domicilio para continuar con la tramitación de la causa penal. ¿Por qué? Porque la propia fiscalía hizo del conocimiento que ante un requerimiento realizado por distinto tribunal de enjuiciamiento no se ha dado la información necesaria, en el entendido de que cualquier convocatoria que realice cualquier tribunal de enjuiciamiento relacionado con su causa penal que no se ha atendido puede tener como consecuencia su presentación coaccionada, es decir, el uso de la fuerza pública para lograr su presentación ante el órgano jurisdiccional. Luego entonces, proporcione por favor cuál es el domicilio en el cual se le puede ubicar y que va a servir como medio de comunicación procesal entre usted y el órgano jurisdiccional que sigue la causa que nos ocupa. ¿Tiene algún número telefónico? ¿En ambos medios es posible localizarlo? Sí. ¿Alguna otra cuestión fiscal? Sí, señoría, oportunidad para solicitar diversa medida cautelar que no sea restrictiva de libertad. Bien, no al lugar, tomando en consideración el sentido de la resolución adoptada por este órgano jurisdiccional. ¿Alguna otra?